Nuestra historia comienza con el inicio de un pánico global, desencadenado por un villano digital que amenazaba con perturbar el núcleo mismo de la civilización moderna. A medida que 1999 se acercaba a su fin, todo el planeta contuvo la respiración, preparándose para la catástrofe inminente. Bienvenidos a un viaje en el tiempo hasta la cúspide del siglo XXI. Siéntese y prepárese mientras desentrañamos la fascinante historia del error Y2K, el pánico global que siguió y el esfuerzo colosal que evitó un desastre potencial. Una falla inherente a los sistemas informáticos del pasado se convirtió en el presagio de este caos inminente. El poco de inquietud que inicialmente había comenzado como un susurro pronto se amplificó hasta convertirse en una cacofonía de miedo, alimentada predominantemente por la incertidumbre y la desinformación. Se creía que los arcaicos sistemas informáticos, diseñados para almacenar información de fecha utilizando solo 2 dígitos, tendrían dificultades para procesar la consiguiente mezcla de 99 a 00. En la mente digital, el cambio no se traduciría en un nuevo milenio sino en un retroceso a principios del siglo XX. Las implicaciones temidas abarcaban desde lo plausible hasta lo absurdo. Los escenarios catastróficos pintaron un panorama sombrío que incluyó colisiones en el aire, colapsos de la red eléctrica y el colapso total de las economías mundiales. El pánico colectivo empujó a los gobiernos y a las empresas del mundo a trabajar a toda marcha. Los expertos trabajaron frenéticamente para desentrañar el agotador rompecabezas, inflado acaloradamente por lo que sin duda fue la cuenta regresiva más estresante en el avance tecnológico humano. La solución, aunque aparentemente sencilla, no era nada sencilla. Miles de millones de líneas de código informático, dispersas en sistemas dispares, tuvieron que ser modificadas minuciosamente para interpretar el 00 como un salto al siglo XXI en lugar de un salto desastroso al pasado. La carrera contra el tiempo también había tenido consecuencias económicas. Sin prever su escala, las implicaciones financieras de esta renovación digital generalizada dejaron a gobiernos y empresas tambaleándose bajo el peso de una factura que había superado las expectativas. A pesar de la enorme presión y las monumentales repercusiones políticas y económicas, los ingenieros y programadores fueron socavando firmemente la miríada de defectos dentro del sistema. Las noches de insomnio en el puesto de trabajo se convirtieron en el epítome de su compromiso. Cuando finalmente llegó el momento tan temido, hubo una exhalación colectiva global de alivio. La transición al nuevo milenio se produjo con relativa fluidez y evitó significativamente consecuencias catastróficas para el trabajo diligente de los héroes anónimos que trabajaron incansablemente detrás de escena. Si bien la amenaza inmediata había dejado de existir, el legado del temor al Y2K dejó un aprendizaje conmovedor. Nos recordó las profundas implicaciones de las posibles crisis tecnológicas y los efectos dominó imprevistos que podrían desatar. El temor al Y2K marcó los días felices de la revolución de Internet, enfatizando la importancia de prepararse para lo inesperado. El meteórico ascenso de la tecnología digital nos había tomado desprevenidos, y el error del Y2K sirvió como un llamado a las armas, advirtiendo contra una mayor complacencia. Esta notable historia constituye un testimonio de la tenacidad humana y del espíritu indomable bajo presión. La debacle del Y2K bien podría haber terminado en un desastre catastrófico, pero la rigurosa persistencia de muchos trabajadores diligentes garantizó que el mundo siguiera funcionando según lo previsto. El efecto radical de la cuestión del Y2K fue de gran alcance y multifacético. Impactó a la sociedad, provocando miedo y aprensión de una manera sin precedentes durante un periodo que debía ser un momento de celebración y alegría. Tanto las agencias gubernamentales como las corporaciones y las pequeñas empresas se encontraron en la mira mientras corrían hacia la fecha límite que se acercaba rápidamente. Fue necesario desviar inmensas cantidades de recursos que anteriormente estaban destinados al progreso para apuntalar la infraestructura existente y protegerse contra posibles amenazas. Los obstáculos insignificantes al progreso, que hasta entonces habían sido en gran medida ignorados, de repente se convirtieron en los obstáculos más potentes en el camino para superar la cuestión del Y2K. Las reuniones estancadas a menudo se transformaban en reuniones que duraban toda la noche, ya que las soluciones se debatían, se probaban y, a menudo, se descartaban. Las partes interesadas tuvieron que calmar la percepción pública mal informada, impulsada en gran medida por un miedo no verificado. Emplearon amplias campañas de concientización pública en un esfuerzo por tranquilizar a una población nerviosa de que se estaban logrando avances en la solución del problema del Y2K. La crisis del Y2K sirvió para magnificar las flagrantes fallas de la dependencia tecnológica humana.
Subrayó el papel indispensable que desempeña la tecnología en nuestras vidas y las consiguientes responsabilidades que tenemos para proteger esta columna vertebral tecnológica. El error del Y2K es único en los anales de las crisis tecnológicas por la magnitud de sus posibles repercusiones. Nunca antes el mundo había sido testigo de esfuerzos globales tan generalizados para mitigar un desastre inminente que fue enteramente provocado por el hombre. Las secuelas del Y2K vieron una demanda creciente de sistemas de software y hardware más robustos e incorruptibles. Estos avances marcaron un punto de inflexión significativo en la historia de la tecnología, transformando la perspectiva y el enfoque de las comunidades de ingeniería y tecnología en todo el mundo. Para terminar, las consecuencias de la crisis del Y2K sirven como un conmovedor recordatorio del destino que puede correr una sociedad no preparada. A medida que avanzamos hacia la era tecnológica, sirve como una importante lente instructiva, un faro guía a medida que avanzamos hacia el futuro. Aprendimos lecciones valiosas de la experiencia del Y2K. Aprendimos que no podemos darnos el lujo de ignorar los pequeños problemas. Se magnificarán, a veces exponencialmente, para perturbar nuestras vidas de manera sustancial. Aprendimos que la solidaridad y la comunidad son tan esenciales como la tecnología y los recursos en tiempos de crisis. El episodio del Y2K subrayó la necesidad de un enfoque proactivo en los avances tecnológicos. Ya no podíamos permitirnos centrarnos únicamente en el aspecto de la innovación. En cambio, la atención se centró en desarrollar simultáneamente mecanismos para protegernos de las posibles desventajas de nuestra dependencia de la tecnología. El error del Y2K fue una verificación de la realidad muy necesaria, que nos recordó que no debemos dejarnos llevar demasiado por los vientos embriagadores del avance tecnológico. Todas las innovaciones tienen sus lagunas, que son fáciles de pasar por alto en la búsqueda del progreso. El error del Y2K nos obligó a reducir la velocidad, regresar y tapar estas lagunas. Sobre todo, el Y2K subrayó la necesidad de una tecnología preparada para el futuro, capaz de adaptarse a los caprichos impredecibles del tiempo. Aprendimos que, en esencia, la tecnología se trata realmente de personas. Se trata de comprender las necesidades humanas y garantizar que el resultado final esté esencialmente centrado en el ser humano y sea resistente al fracaso. El espectro del error Y2K puede ser un recuerdo lejano para la mayoría, sin embargo, su impacto duradero resuena en los pasillos del poder y en el taller. Las lecciones aprendidas de la crisis del Y2K siguen influyendo en nuestro enfoque hacia la tecnología y nos proporcionan una hoja de ruta para acciones futuras. La crisis del Y2K trasciende un único acontecimiento histórico. Es un recordatorio crónico de la creciente influencia de la tecnología en nuestras vidas. Es un presagio de la necesidad de que los sistemas se prueben, evalúen y actualicen continuamente. Es una advertencia que nos recuerda nuestro deber fundamental como fabricantes y usuarios de tecnología. A medida que el mundo avanza rápidamente hacia una era digital, la relevancia del Y2K se vuelve más pronunciada que nunca. Nuestra interacción con sistemas que potencialmente podrían fallar y causar daños generalizados como resultado de sus marcas de diseño. Y cada segundo nos acerca al próximo desastre potencial como el Y2K. Aprovechando el beneficio de la retrospectiva, podemos apreciar los esfuerzos monumentales de quienes trabajaron incansablemente para abordar el problema del Y2K. Al hacerlo, no solo evitaron una posible crisis, sino que también crearon un plan para abordar cuestiones similares en el futuro. Mientras el mundo se prepara para enfrentar nuevos desafíos, la respuesta integral al Y2K sirve como una lección alentadora. Refleja nuestra resiliencia, determinación y nuestra capacidad para adaptarnos y responder a riesgos imprevistos. En última instancia, subraya nuestra fe inquebrantable en la promesa de la tecnología, a pesar de sus peligros. En resumen, el error del Y2K es un duro recordatorio del talón de Aquiles de nuestra dependencia descontrolada de la tecnología. Sirve como una lección siempre presente de que los fenómenos sociales, sin importar cuán influenciados por la tecnología, no pueden agruparse en parches y escalas de Richter. El evento Y2K nos recuerda que nuestra excesiva dependencia de la tecnología es un precario paseo por la cuerda floja. A medida que pasamos de un invento de alta tecnología a otro, tambaleándonos en esta cuerda floja digital, debemos protegernos contra una caída aprendiendo de nuestras experiencias pasadas. El viaje hasta ahora nos ha enseñado muchas lecciones importantes. Una conclusión clave del evento Y2K es la importancia de una vigilancia constante. Los avances de hoy pueden convertirse rápidamente en los obstáculos del mañana. Sin embargo, con el enfoque adecuado, la colaboración y el espíritu resiliente, la humanidad puede superar tiempos tan difíciles,